voto de castigo. Hombre, profesor, ¿cómo es eso? Por eso, no, siéntese, no pueden ustedes ahora venir a decir que eso es voto de castigo. Pues esa palabra la dijo un muchachongo que hace poco eh, tomó el libro negro y se refería al actual gobierno. Decía que el voto que dieron las personas a el presidente de la República era un voto de castigo, porque ellos todo lo ven como castigo. Pero yo me quiero referir directamente hoy a algunos recuerdos allá de los años 70, 71, cuando ya en la Universidad del Atlántico habían corrupción direccional en la burocracia de la educación y penetró a la universidad el paramilitarismo. Eran épocas en que López Michelsen va a Estados Unidos y aquella cuestión del MRL no era más que una traición de las altas capas oligárquicas más disfrazadas de oveja. Pero que hay una persecución grandiosa, porque hacía poco unos hombres se van al interior de Colombia. Al irse al interior de Colombia van atravesando ríos, montañas, para llegar a los pueblos lejanos, donde no hay ninguna clase de educación, ni de salud, ni de nada. ¿Cómo hacía aquella gente enterrarse ellos mismos? Y así nació ese grupo llamado el MOIR, Movimiento Obrero Internacional y Revolucionario. Un obrero de sindicalistas que tenían una visión acerca de esto y que ya hay lesa humanidad al exterminarlos a todos. Los gobiernos, con la famosa unidad democrática para los Estados Unidos. Y un país que piensa que todo el progreso de un país debe ser regido por ellos, y entonces prestan grandes cantidades de miles de millones de dólares, pero la corrupción burocrática del Estado colombiano lo despilfarra, y por eso todo el mundo quiere llegar cada 4 años al poder, porque nada más con eso resuelven sus problemitas. Y mientras tanto las gentes mueren en las veredas, en los pueblos apartados, en las cuestiones. Y entonces estaba el muchacho diciendo y que eso ha sido un voto de castigo, el haber votado por este presidente. Y yo por eso voté por otro. Y ya deben de acabarlo. Pero este muchacho es un tipo semianalfabeto, un tipo corrupto, porque creo que se robó una plata también cuando estaba en la cuestión de junta comunal en el barrio Valle. Y, y siempre ha sido así, un tipo corrupto. Y hablaba así. Yo creo que hay la necesidad de la cuestión pública. Yo soy un hombre que trabaja única y exclusivamente por 15,000 pesos, 18,000 pesos, cuando mucho 20, trasnochándome toda la noche, y resulta que la cuestión privada dice que yo estoy en el estrato C11 y debo pagar 600,000 pesos, de 500 a 600,000 pesos de copago. Y bueno, yo tengo una tía por ahí que me mandó una platica y lo que tengo a 6 son 250. Hay que comprar una sudadera 35,000 pesos, todavía tengo que comprar unos pañales que me faltan. Ya tengo las cosas que necesito para allá y las chancletas. Y en cambio en el hospital de Barranquilla, que todas esas cuestiones fueron acabadas precisamente por la burocracia de derecha corrupta, para crear las grandes empresas de salud que manejan todo de esta manera. De esa manera yo analizo esta cuestión, y por eso quiero hablarle de cómo
esos hombres en una Colombia donde ha nacido la insurgencia y la tiranía de los estados que precedieron a López Michelsen, y de López Michelsen hacia acá, ya con López Michelsen había paramilitarismo. Y es por eso, y recordemos nosotros a George Franco, perseguido. Su padre fue torturado, asesinado por el paramilitarismo. Y tuvo que huir a Canadá. Tuvo que huir a Canadá y nos habla de las voces de la memoria. Y por eso, para comprender la historia, no es para cualquiera que llega, que quiere volverse millonario de la noche a la mañana, encontrar un pozo de petróleo aquí en el barrio Valle para ir a Beverly Hills, andarse por ahí con coches en el Beverly Hills. Y así, de esa manera, yo continúo recordando en mi memoria a mi carrito 5 y 6 para hablarle y decirle que el fin del mundo es fácil. Y no es como lo piensa usted, de un Dios que de pronto se equivocó arquitectónicamente al hacer una tierra y hacer un hombre para después destruirlo y después darle otra esperanza. Porque ya vimos que todo esto es cuestión de negocio, que forma parte de las instituciones negociables con los pecados de los hombres, con los pecados, no sé qué, y son instituciones necesarias. Las instituciones policíacas, militares, la iglesia son necesarias, pero ¿qué se sale de la mano de esta cuestión? Profesor, ¿y cómo sería el fin del mundo? Bueno, el mundo continuaría, porque continuarían las demás galaxias, los demás astros y planeta. Y de la Tierra, dice por ahí, decían las abuelitas, el mundo se acaba para quien se muere. Aquí lo que va a haber es una matazón de la especie humana por el mismo hombre. ¿Y cómo va a ser eso si esa gente está acartonada? No, sencillamente habrá que apuntar al Polo Norte. Y los hielos esos se derretirían todos, y también los del Polo Sur, en la Patagonia. Y los hielos se derritarían y se hundirían los rascacielos. Se hundiría rápidamente, como igual que la Atlántida, toda especie humana, y no quedaría ni un ser vivo. Ese así sería el ser. Solamente hay que apuntar a los polos. Ni siquiera apuntarle a la gente que vive en Nueva York, que viven en Miami, que viven en las clases que se pasean en los grandes carros y que crearon la propiedad privada y acabaron con la salud pública. Esa salud pública que yo me toca decirle a la muchacha, bueno, si quiere yo puedo abonar lo que tengo aquí, que me lo mandó un familiar, y lo demás lo puedo financiar, traer 50,000 pesos mensuales. Es lo único que puedo hacer. Si no, déjeme mi bola ahí y a lo que Dios quiera, que me mate esa vaina. Pero necesitamos los hospitales públicos más que las EPS. Y eso se debe dirigir directamente a este gobierno, que algunos, como ese evangélico que dice, ese es el voto de castigo, lo que hizo que nacieran unas palabras como, pero voto de castigo no lo da el pueblo para castigarse a sí mismo. Voto de castigo fue castigo lo que usted hizo con la señora que apuñaló para quitarle la plata de la droga y comprar droga, y apuñaló a la señora para quitarle la plata de la comida para usted comprar droga. ¿No se acuerda usted eso, señor? No, sí, pero yo estoy hablando de voto de castigo. Bueno, eso sí fue un castigo lo que usted hizo con la señora. Hoy en día está paralítica, ya está a punto de morir pronto. Entonces no sea tan ignorante. Y el otro, yo volvería a votar por fulano y tal. Y no, vota por lo que quiera, pero aquí se trata de que ya el paramilitarismo existe desde la época de la Universidad del Atlántico. Época de López Michelsen. Su visita a Estados Unidos, y surge una Colombia insurgente y tiránica por medio
por medio de la creación de unos hombres descalzos que se atreven a cruzar los llanos, los ríos, veredas en veredas y ven la miseria y la pobreza de gente que vive en caseríos a los filos de las montañas, y se dieron cuenta que la cuestión nacional no era solamente el champú, no era solamente la burbujita de vivir en la ciudad, paseándonos para sentirnos superiores en un carrito. Mientras tanto, yo con mi carrito del 5 y 6 puedo decir que sí, que mi fin del mundo va a llegar con las armas que hay. Solamente derretir los llanos con varias cuestiones nucleares, el del norte y el del sur, y verán cómo el mundo desaparece. Porque si muere el ser humano, se acaba el mundo para el ser humano, y como no va a quedar ni uno vivo, ya no habrá arca de Noé. Eso, bueno, las leyendas mitológicas. Y ya hoy se sabe que el famoso Génesis proviene del libro más antiguo, como fue el libro de Adán y Eva, que ya escrito. Y entonces lo metieron en el... Por lo tanto, esta cuestión de que usted esté con la Biblia y creyéndose ahora más santo que los santos, y se aleja de las cuestiones sociales, porque en aquella época también eran cuestiones sociales, las cuestiones de Jesús, las cuestiones de los profetas que vociferaban y hacían, y entonces habían que matarlos y llevarlos al cepo, etcétera, etcétera. Estamos en la misma época de hoy, cuando ya una nación no son 2000 personas, como le decían nación a aquella época de Abraham y de esas cuestiones. Entonces, aquí en memorias modernas y en memorias encontramos voces de memoria, como fue el asesinato, tortura y cuestión de lesa humanidad, la desaparición del movimiento obrero internacional revolucionario que se va por toda Colombia. Y mira, la miseria, la pobreza, la deshumanización de muchos caseríos. Y se da cuenta que el Estado no llega hasta allá y despilfarran todos los dineros que Estados Unidos les prestaba. Y por eso querían cada 4 años que estuviera un presidente, para cambiarlo a su gusto, y otro préstamo y otro préstamo. Por lo tanto, en Voces de la Memoria de Jorge Freix Franco, nos damos cuenta que él se convierte en colombo canadiense, es colombo canadiense, politólogo, escritor y arduo activista en defensa de los derechos humanos y la paz. Y en el año 2001, siendo estudiante universitario, perseguido y amenazado por los paramilitares, se refugia en Canadá después del secuestro, tortura y asesinato de su padre, Jorge Adolfo Freire Romero, profesor y sindicalista de la Universidad del Atlántico aquí en Barranquilla. Hechos cometidos por parte de las autodefensas colombianas en convivencia con agentes del Estado. Su salida abrupta a Canadá es consecuencia de las amenazas de muerte a que fue sometido. Y así nacieron las cuestiones cementeras de el morir y conocer todo el interior del país, la miseria de aquellos pueblos que hay que ayudar y que hay que crearle sus cuestiones públicas. Si es uno aquí mismo en Barranquilla, todo lo que uno sufre para que lo operen en una, por ejemplo, en una ANNO, en una clínica cualquiera de estas, claro, a todo confort y no sé qué, no sé cuándo, pero vale tanto. Entonces necesitamos, a mí me operaron aquí, de esto aquí, el parietal izquierdo, una masa dura benigna, gratis en el hospital de Barranquilla, pero como todo eso lo han convertido en privado. Y ahora con el famoso Sisbén, que es trato 2, 1 o B, no sé, aparece con C11 como el mío. Cuando cuido carro de noche,
en unas horas me gano 15.000 pesos a 20.000 pesos. ¿Dónde carajo voy a pagar yo en copago 550.000 pesos? Entonces sí hay por qué luchar por la cuestión pública. Ojalá se caiga del trono cualquiera de los multimillonarios de Barranquilla, porque de todas maneras el mundo se va a acabar si no se llega a un acuerdo. Y yo se la estoy poniendo facilita. Tírenle cabeza, porque hay que derretir nada más los dos polos, sin matar a ninguna gente. Y verá que nuevamente ya no habrá un arca de Noé para que se salve la humanidad. Lo vemos en la próxima mientras yo recorro el cosmos con mi carrito del 5 y 6. Así le quiero dar fin a esta cuestión del 5 y 6 y a este tema de voto de castigo.